Hola chiquillos, mucho gusto. Para los que no me conozcan, yo reemplacé a la profe Elizabeth la semana pasada y al parecer yo voy a seguir siendo su profesor hoy día, ¿sí? Y en las siguientes clases. Hoy día vamos a repasar justamente lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver ideas centrales de lo que es el magnetismo y vamos a hablar de cómo esto nos ayuda en la vida cotidiana a existir. Sí, de hecho, la física consiste en eso. Consiste en analizar las partes elementales de aquello que tiene aplicación hoy en día. Ustedes me están viendo por streaming, quizás en YouTube. Y todo eso se debe a todo un constructo físico que hubo acerca de los elementos que componen los ordenadores, que componen las cámaras. El magnetismo va en directa relación con eso y lo que hoy día vamos a ver de magnetismo tiene que ver con la generación de electricidad a partir de este concepto, de que es magnetismo. Vamos chiquillos entonces con la clase. ¿Qué veremos hoy día? Es nuestra segunda parte de magnetismo, por lo tanto tenemos que repasar lo que vimos la semana pasada, o sea, la semana antepasada. Así que por eso hay una parte en que vamos a ver el resumen de lo que vimos, que tiene que ver con los polos en el magnetismo, cuáles son las líneas entrantes, cuáles son las líneas salientes dentro de un imán, que es un artefacto que genera un magnetismo hacia algún elemento que sea algún metal. ¿Ya? Vamos a ver el campo eléctrico versus el campo magnético, porque desde ese concepto nos vamos a acercar al que trata el electroimán, ¿sí? En que ocupamos la relación que existe entre campo eléctrico y campo magnético para aplicarlo a lo que vamos a ver hoy día, que es generar electricidad a partir del magnetismo, ¿sí? Ese va a ser nuestro objetivo central y esa es la idea que tiene que quedar hoy día, chiquillos, ¿ya? Vayan diciéndome, vayan interactuando conmigo, chiquillos y chiquillas, porque eso, ahí yo puedo ver cuáles son sus dudas, puedo ir no tan rápido, puedo ir no tan lento, ¿ya? Así que vayan ayudándome en ese sentido. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser el magnetismo, el resumen. Vamos a ver campo eléctrico versus magnético, para después pasar a lo que es el electroimán, ¿sí? En el electroimán vamos a aplicar el concepto anterior, de campo eléctrico versus campo magnético, ¿ya? Vamos a ver la relación entre esos dos conceptos y aplicarla en un artefacto que se llama electroimán, ¿sí? Y después vamos a ver estos dos conceptos aplicados de manera inversa, por así decirlo, en que vamos a generar corriente a partir del magnetismo. Porque el electroimán es generar magnetismo a partir de corriente, ¿ya? Ahí vamos a ver la relación. Por eso es súper importante lo que vamos a ver hoy día, que es el campo eléctrico y cómo se relaciona con aquellos que llamamos campo magnético, ¿ya? En el fondo, los físicos más teóricos creen que uno tiene que hablar de electromagnetismo, del campo electromagnético. Esta separación es media artificial, es para entenderla, pero realmente son parte de lo mismo, ¿sí? Estos dos conceptos están muy relacionados, chiquillos y chiquillas. Campo eléctrico y campo magnético tienen una naturaleza muy similar, ¿ya? Eso es importante. Y a partir de lo que es la inducción electromagnética, vamos a ver lo que es los generadores. Vamos a ver el hidroeléctrico y el eólico. El termoeléctrico y el nuclear lo vamos a ver en videos, ¿sí? Al final vamos a ver un video que va a resumir toda esta idea de cómo transformamos el movimiento en aquello que llamamos electricidad y que nos serviría para usted estar viéndome y estar enchufado el computador, estar enchufado la pantalla. Cómo hoy día funcionan todos los generadores eléctricos, casi siempre se debe a este gran concepto de inducción electromagnética, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con electricidad, con generar esto, las grandes plantas de electricidad, la hidroeléctrica, las eólicas, las termoeléctricas, deben su funcionamiento a este principio, chiquillos. Así que es bastante importante estudiarlo y por eso se estudia, no es al azar, no es solamente porque está el ministerio, nos dice que tenemos que estudiar esto. Además de eso, es bastante importante entender cómo funcionan los artefactos que ocupamos a diario, ¿sí? Y de dónde sacamos la energía para ocuparlos, ¿ya? Así que vamos a empezar de lleno con la clase. A continuación, ya, magnetismo. Vamos a ver el resumen de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, un imán
un imán, ojo, es un objeto capaz de atraer objetos fabricados de hierro u otros metales, ¿sí? No todos los metales cumplen con esto de ser atraídos por un imán. Por ejemplo, el aluminio no tiene un gran poder magnético, ¿sí? Si ustedes acercan un imán a una lata de aluminio, no hay gran poder magnético en él. El hierro es uno de los que más se siente atraído por estos artefactos llamados imanes, ¿sí? Entonces, el magnetismo es este fenómeno que se da en los imanes que atraen los metales, los conductores, ¿sí? Entonces, ¿por qué colocamos el planeta Tierra? ¿Y por qué colocamos la brújula? ¿Ya? Colocamos el planeta Tierra y la brújula porque son imanes, ¿sí? La brújula y el campo terrestre tienen un magnetismo asociado. ¿Y a qué tienen el magnetismo asociado? Eso es totalmente con lo que tiene que ver hoy. Están hechos de un material, en el caso de la brújula está hecho de un imán, que es un material que tiene esta característica de ser magnético. El caso de la Tierra es distinto, ¿ya? No son lo mismo. Son imanes, pero en el caso de la Tierra se vea que está formada por capas. Y la segunda capa desde adentro, el núcleo interno, el núcleo externo, está compuesto de metal a grandes temperaturas. Entonces eso genera corriente eléctrica y por tanto genera el magnetismo que podemos observar a través de las brújulas, ¿sí? Eso es lo que les puedo decir acerca de esta naturaleza similar en cuanto a lo magnético, pero el hecho de que sea magnético se ve a cosas totalmente distintas. Una es por la composición y la otra es por el movimiento de metales dentro de ella, que sería la Tierra, ¿ya? Eso fue lo que vimos a grandes rasgos. Vimos las líneas de campo, cómo entran, cómo salen, que es lo que vamos a ver en esta imagen, ¿sí? Las líneas de campo son salientes desde el norte, y son entrantes desde el polo sur. Entonces, desde acá van a salir y desde acá van a entrar, ¿sí? Esa es la orientación que siguen las líneas de campo, chiquillos, ¿ya? Parece que ahí me pesca mejor el cursor, ¿sí? El cursor. Entonces voy a ocupar mayormente estos chiquillos para poder lograr. Ya, buenísimo. Ya, ahí estoy aprendiendo cómo ocupar esto, discúlpenme un tiempo, pero le vamos a sacar bastante provecho a esto, ¿sí? Ya, buenísimo. Ya, estoy viendo cómo funciona el cursor. Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá yo puedo decir que son entrantes, ¿sí? Entrantes. ¿Sí? Mientras que en el otro sitio van a ser salientes. Bien, ahí mucho mejor que la semana pasada, ¿sí? Entonces, al polo norte, chicos, al polo norte se le asocia esta característica de que las líneas de fuerza, recordemos que esto es la fuerza que se ejercería sobre un metal, ¿cierto? Entonces, la fuerza acá iría saliendo desde el norte y entrando desde el sur. Es decir, si yo coloco un elemento metálico acá, voy a cambiarle el color porque ¿se puede cambiar el color? Sí. Voy a colocar negro. Perfecto. Entonces, esta línea de fuerza, si yo coloco un metal acá, este metal se va a sentir atraído por el polo sur. En cambio, si yo coloco exactamente el mismo metal, se va a sentir... ¿por qué? Aprieto el botón del... Ya. Entonces, si yo coloco... ¿por qué no funciona? Ya. Si yo coloco... yo coloco acá el mismo metal, se va a sentir repelido, ¿sí? Se va a sentir repelido desde el polo norte. Entonces, ¿qué me dicen las líneas de fuerza y el campo magnético? Me dice básicamente cómo sería la fuerza que yo al colocar cualquier metal o algo magnetosensible, al colocar cualquier material sensible al magnetismo, se ejercería una fuerza en la dirección que marcan las líneas de campo. Es decir, retomando la idea,
Si yo coloco un elemento ahí, ¿hacia dónde saldría el elemento? ¿O hacia dónde sería la fuerza? Vamos interactuando, chiquillas. Mabel, Marité y Paulina. Si yo coloco un elemento metálico ahí, simbolizado por ese cuadradito negro, si yo coloco un elemento metálico ahí, simbolizado por ese elemento negro, él sentiría una fuerza saliendo hacia afuera, ¿sí? En cambio, si yo coloco un material, el mismo material metálico sensible al magnetismo, coloco el mismo material metálico sensible al magnetismo, yo voy a entender que este material va a tender a entrar, ¿sí? Entonces, las líneas de campo me representan para dónde sería la fuerza en un elemento metálico, ¿ya? Viendo acá, sería desde el polo sur. El polo sur, recordemos que el polo sur y el polo norte estaban cambiados en cuanto al norte geográfico. El norte geográfico es actualmente el sur magnético. Es decir, que desde el polo norte geográfico van a entrar, mientras que en el polo norte van a salir, ¿sí? Van a salir. ¿A qué me estoy refiriendo cuando entran y salen? Para que vayamos hablando el mismo idioma. Me estoy refiriendo a que un elemento tendría a estar atraído donde entran las líneas de campo, ¿sí? Atraído donde entran las líneas de campo, y las dibujé mal por aquí. Aquí eran para el otro lado, ¿sí? Estoy medio complicado, chiquillos, porque no manejo bien el cursor, ¿sí? Pero me voy a ir acostumbrando y lo voy a ir haciendo bien de a poquito, ¿ya? Entonces, vamos allá. Lo que yo tengo que hacer acá es decir que están entrando las líneas de campo, ¿sí? Recordemos, por el polo sur magnético entran las líneas de campo, y por las líneas del polo norte salen las líneas de campo. Eso quiere decir que a medida que yo vaya... Ay, no sé cómo no tapar eso. Ahí. A medida que yo vaya entrando, es que me estoy refiriendo al polo sur. Y a medida que yo vaya saliendo, me estoy refiriendo al polo norte. ¿Ya? Que vaya de la mano. Si yo digo que estoy en el polo sur, están entrando las fuerzas. Si digo que estoy en el polo norte, están saliendo las fuerzas. ¿Ya? Esa idea debe quedar más o menos clara, chicos, porque es importante. Por eso lo estoy repitiendo tanto. Entonces, desde el polo sur magnético, que sería el polo norte geográfico, entran las líneas de campo, entran. Y desde el polo norte, que sería el sur, salen las líneas de campo. ¿Ya? Eso fue todo lo que vimos la semana pasada, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, el campo es la región del espacio en las cuales puedo yo observar, no observar físicamente, sino que ver las consecuencias que produce la fuerza magnética, ¿sí? Entonces, tengo el campo magnético. El campo magnético va a generar fuerzas alrededor de él sobre objetos que yo pondría. Por ejemplo, si yo coloco esto, un metal, en el polo sur, este metal va a sentirse atraído, ¿sí? Sí. Mientras que yo se lo coloco en el polo norte, ahí va a sentirse repelido, porque salen las líneas de fuerza, ¿ya? Entonces, exacto, el sur atrae y el norte repele. Muy bien, ¿ya? Entonces, campo magnético versus campo eléctrico. En esto se va a centrar la clase de hoy día. Mucha atención, ¿ya? Entonces, empezamos. El campo magnético y el campo eléctrico, como yo les dije, tienen una naturaleza similar, ¿sí? Yo diría que son el mismo fenómeno, pero nosotros le colocamos nombres distintos para estudiarlos. Entonces, el campo eléctrico se crea a partir de dos cargas eléctricas, ¿sí? Estas cargas eléctricas, ojo, estas cargas eléctricas están en reposo, ¿sí? Estas cargas eléctricas están en reposo. Es bastante importante esa idea, que el campo eléctrico sea independiente si yo estoy en reposo o si yo estoy moviéndome, ¿ya? Las cargas eléctricas generan el campo eléctrico, ¿sí? Esa idea es importante. Las cargas eléctricas generan el campo eléctrico, ¿ya? Esa es una relación que hay entre ellos dos. Entonces, vamos a colocar acá el campo eléctrico
el campo es generado, ¿por quién es generado el campo eléctrico? Es generado por campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico es generado por las cargas eléctricas, ¿ya? Y fíjense bien lo que dice abajo, el campo magnético es generado, oye, me cuesta usar este lápiz, es generado por un imán, pero a la vez, un imán es un artefacto que es como un metal, no es siempre un metal, pero es un material que genera fuerza eléctrica, no hay fuerza eléctrica, que genera fuerza sobre los metales, ¿sí? Nosotros lo podemos ver. Cuando tenemos un imán y se lo acercamos a un metal, se queda pegado porque se atrae. Pero así como se atraen, se pueden repeler, ¿ya? Eso es bastante similar entre las fuerzas del campo eléctrico y las fuerzas del campo magnético. El campo eléctrico se da siempre que hayan cargas, mientras que el campo magnético se da cuando hay un imán o cuando hay un movimiento de cargas. ¿Sí? Me gustaría bastante... ahí sí, la letra me quedó bonita. Entonces, el campo eléctrico se da por las cargas y el campo magnético se da por el imán y el movimiento de carga. Y eso último que acabo de decir, que se da por el movimiento de cargas, esto de que se da por el movimiento de cargas, me lo relaciona de inmediato, con lo que es el campo eléctrico. Entonces, están asociados. ¿Por qué? Porque si yo genero un movimiento de cargas, si yo muevo una carga eléctrica, voy a generar un campo eléctrico. O sea, si yo muevo las cargas, por el hecho de ser cargas, ya hay un campo eléctrico. Y si yo la empiezo a mover, voy a generar un campo magnético. O sea que la electricidad está influenciada por el magnetismo. Y después se dieron cuenta de otra cosa. Si yo cambio el magnetismo de algo, si voy generando un movimiento de algo, de un imán, por ejemplo, yo puedo generar electricidad. ¿Sí? Funciona para los dos lados. Si yo muevo cargas, genero un campo eléctrico. ¿Sí? Pero a la vez, genero un campo magnético. Y si yo ese campo magnético lo empiezo a dar vueltas, voy a generar un campo eléctrico. Y así sucesivamente. Es como retroalimentativo. Si yo genero uno y lo empiezo a mover, genero el otro. ¿Sí? Entonces, para hacer síntesis la idea, tengo una carga eléctrica. Tengo una carga eléctrica. ¿Ya? Una carga eléctrica. Eso va a generar unas determinadas fuerzas, ¿sí? Que son estas líneas de campo. ¿Ya? Voy a generar líneas de campo, que son las que están ahí, ¿ya? Esas líneas de campo, yo a partir de ellas, de esta carga, genero líneas de campo. Y estas líneas de campo van a ser de un campo eléctrico, ¿ya? Campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, si yo este campo eléctrico lo varío, lo voy moviendo, si el campo eléctrico lo voy moviendo, me va a generar magnetismo. Y si yo el magnetismo lo muevo, me va a generar electricidad. ¿Sí? Vamos a ver los dos ejemplos con aplicaciones, porque hablar de esto tan así a la larga no es tan producente. Vayan diciéndome sus dudas, chiquillas, ¿ya? Es importante que me las vayan diciendo, porque si no, no puedo ver qué entendieron y qué no entendieron, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente. Acá les garantizo que va a quedar todo mucho más claro, ¿ya? Entonces, el electroimán. ¿El electroimán de qué se compone? El electroimán es un conductor, ¿ya? Es un conductor que yo hago que circule corriente eléctrica a través de él, ¿ya? Hago que circule corriente eléctrica. Entonces, al circular corriente eléctrica, al circular esto que le llamamos corriente eléctrica, va a generar en él
un movimiento de cargas. Y el movimiento de cargas, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce el movimiento de cargas? Vayan diciéndome, ¿qué es lo que produce que esta carga se vaya moviendo? Si acá hay corriente, y la corriente no es nada más que el hecho de que vaya pasando electrones a través de él, ¿sí? Voy generando un movimiento de carga eléctrica. Si yo hago que empiece a moverse esa carga eléctrica a través del imán, o sea, a través del conductor, del cable, ¿sí? Que es un cable, el conductor es un cable. Si yo hago que circule corriente eléctrica, o sea, que circule en carga eléctrica a través de este cable con corriente, yo voy a generar que acá se genere un polo norte y un polo sur. ¿Sí? Es decir, que yo, si hago mover cargas, exacto, si hago mover cargas, yo lo que voy a generar es un campo magnético. Entonces, ese experimento que está ahí es 100% real, ¿sí? Ese experimento que está ahí es un clavo al que yo le coloco un cable de cobre y lo enrollo. Si yo lo conecto a una fuente eléctrica, voy a generar carga a través de él, ¿sí? Voy a generar carga. Y en esa carga, ¿qué voy a obtener? Por el movimiento de cargas, voy a obtener magnetismo. Y si se fijan, si yo ahí conecto el clavo, lo conecto por una espira, que es un cable, no es nada más que un cable dado vuelta en un conductor, en un clavo, por ejemplo, voy a generar que el clavo produzca magnetismo. ¿Se fijan? Entonces, si yo empiezo a mover carga, a través de ¿qué? De un material conductor, yo genero un electroimán. ¿Sí? Entonces, el clavo es magnético mientras pasen cargas por él. Pero si el clavo yo dejo de ponerle corriente, deja de haber campo magnético, porque no hay ninguna carga a través de él. ¿Por qué? Porque el clavo no es un imán. El clavo es un electroimán cuando yo le conecto corriente. ¿Se entiende? Es bastante importante que me vayan diciendo, ¿ya? Entonces, voy a repetir la idea. Yo tengo el clavo. El clavo es un conductor. Un conductor es generalmente un metal, un conductor de electricidad, conductor eléctrico. ¿Ya? Un conductor eléctrico. Este conductor eléctrico es distinto a un imán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el imán tiene la naturaleza de atraer los cuerpos, mientras que el clavo no atrae los cuerpos. Pero, si es un conductor, entonces si es por este conductor yo hago que empiece a circular corriente a través de una pila y un cable de cobre, ¿sí? Que es el que está ahí arriba, si yo a través de este conductor hago que fluya corriente eléctrica en sus espiras, voy a generar un campo magnético. Y el campo magnético va a producir que los otros metales se sientan atraídos por él. ¿Se fijan? De esa manera funciona el electroimán. Tengo un conductor, genero corriente, y en esa corriente, y más el conductor, me generan un campo magnético. ¿Sí? Entonces, las cargas eléctricas en movimiento producen el magnetismo. ¿Ya? Entonces, voy a colocar el siguiente ejemplo, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Tengo la Tierra, ¿sí? Lo voy a dibujar lo mejor que pueda. Tengo la Tierra, y adentro de la Tierra hay una zona en que hay metal, ¿sí? Metal fundido a grandes temperaturas, simbolizado por esto que estoy pintando rojo, ¿sí? Imagínense que esta es la Tierra. ¿Ya? Ocupen harto la imaginación con mis dibujos porque no soy muy bueno para dibujar. ¿Ya? Entonces, esa es la Tierra. Acá, ¿qué hay? Acá hay metal fundido. ¿Sí? El metal fundido tiene la característica que genera corriente eléctrica. No se ve bien. Mira, me voy a correr. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahí está la Tierra y adentro de ella hay metal fundido. ¿Sí? Todo eso es metal fundido. Metal fundido. El metal fundido y en movimiento genera un movimiento de carga eléctrica. ¿Sí? ¿Ahí se ve?
Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, ahí está la Tierra. Y adentro de ella hay metal fundido. Eso se llama núcleo externo. ¿Sí? Ese metal fundido que está ahí. En el núcleo externo hay, repito nuevamente, hay metal fundido a grandes temperaturas, moviéndose. Esto genera carga eléctrica. Y la carga eléctrica, al estar en movimiento, genera el magnetismo terrestre. Es lo mismo que el electroimán. ¿Sí? En que hay un metal, hay un conductor por el cual circula corriente eléctrica, entonces genero el magnetismo. ¿Y de dónde viene el magnetismo de la Tierra? Bueno, el magnetismo de la Tierra viene de este metal fundido que está moviéndose a grandes temperaturas. ¿Sí? Esas grandes temperaturas producen corriente eléctrica y al estar moviéndose las corrientes eléctricas me producen el magnetismo terrestre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo de un electroimán? La Tierra. ¿Sí? La Tierra es el mejor ejemplo de un electroimán. ¿Se va entendiendo la idea? Si yo muevo carga eléctrica a través de una corriente, voy a generar magnetismo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Vayan diciéndome. Ahí sí se ve el dibujo. Tengo la Tierra ahí, el metal fundido, adentro de ella. Este metal fundido sufre corrientes de convección, que se llaman, que en el fondo lo único que va a hacer, está girando adentro de ella, ¿sí? Se está moviendo este metal, y este metal genera un campo magnético. Ya, vamos a pasar a la siguiente. Ojo ahí, el magnetismo de un electroimán dependerá de la cantidad de espiras, ¿cierto? De la cantidad de vueltas que dé el cable. Si yo tengo más vueltas, voy a generar mayor magnetismo, voy a generar mayor fuerza magnética. Y si yo tengo una mayor corriente, obviamente también voy a generar más magnetismo, ¿ya? Ojo con esas dos ideas centrales que están ahí. La cantidad de espiras. Si yo tengo más espiras, voy a generar mayor fuerza magnética. Y si tengo mayor corriente eléctrica, si yo lo enchufo y le doy 1 amper, voy a generar el doble que si le doy 0,5 amperes, ¿sí? Para que vayan haciéndose una idea. Si yo voy aumentando la corriente eléctrica, voy aumentando la corriente. Por ejemplo, si en vez de colocarle esa batería que sale ahí, le coloco una pila más pequeña, no voy a generar el mismo poder magnético, ¿ya? Voy a generar menos poder magnético porque le estoy dando menos corriente, ¿ya? Entonces, ahora, la inducción electromagnética. Acá ya se vuelve totalmente generador, ¿sí? La inducción electromagnética. ¿Qué nos dice este principio? Nos dice que en un imán girando, ¿sí? En un imán girando, como el que vemos ahí en ese GIF, ¿sí? Si está girando un imán alrededor de un conductor, ¿sí? Si está girando, y si hay movimiento relativo entre el conductor y el imán, yo puedo generar una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica se llama corriente eléctrica inducida, porque le induce el magnetismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo dejara de mover ese GIF, ¿sí? Si parara, ¿qué pasaría? Dejaría de haber electricidad, ¿ya? Por eso es inducida por el movimiento del imán, ¿ya? Si se fijan, es totalmente lo mismo, pero al revés, ¿sí? Si yo movía electricidad, generaba magnetismo. Acá, ¿qué pasa? Yo muevo el magnetismo y produzco electricidad, ¿sí? Y este es el principio que ocupan todos los generadores, ¿sí? Todos los generadores de corriente eléctrica generan corriente a partir del movimiento de un imán. Ojo, que también el imán puede estar quieto, pero yo puedo estar girando las espiras que están alrededor, como es el caso del alternador de nuestro vehículo, ¿sí? Del alternador no necesariamente de nuestro vehículo, de la micro, de los colectivos, de todos los automóviles que conocemos hoy en día, tienen este aparato que se llama alternador, este aparato de acá, ¿sí? Este aparato, el alternador, ¿de qué se encarga? Si manejan un poco de mecánica automotriz, el alternador se encarga de generar la corriente eléctrica para ir alimentando la batería. Entonces, el combustible hace que empiece a girar el alternador. El alternador empieza a girar y al girar en presencia de un imán, ¿sí? Al girar en presencia de un imán, voy a generar corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va cargando la batería. Por eso, la batería de nuestros vehículos no las tenemos que cargar continuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va cargando con el movimiento de este aparato, del alternador, ¿ya? Y el alternador ocupa
este principio para funcionar. Alternador. Voy a ocupar mejor el lápiz. Mucho mejor. Alternador. ¿Cierto? Este alternador es el que va alimentando de corriente eléctrica la batería del auto. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de todo esto es que la corriente también depende de la cantidad de espiras. También depende de la cantidad de espiras. ¿Sí? Depende de la cantidad de espiras. Al igual que el caso anterior. Porque fíjense que tanto en ese sector como en este sector yo veo espiras, ¿cierto? Entonces, puedo fijarme que el rotor de imanes permanentes, ¿sí? El rotor de imanes, que justamente es eso mismo. El rotor de imanes es los imanes girando y el núcleo de 6 fases, que en el fondo son espiras, son un cable de cobre enrollado. Estos dos hacen exactamente lo que está ahí, lo que está apreciándose en el GIF, ¿sí? Entonces, este rotor de imanes empieza a girar, y al girar en presencia del núcleo de 6 fases, que en el fondo son espiras enrolladas, al girar un campo magnético en presencia de un conductor, se genera la corriente inducida, ¿ya? Así funcionan todos los generadores, ¿ya? Entonces, generadores. Son aparatos que funcionan con la inducción electromagnética para poder generar electricidad a partir del movimiento. Aquí podemos ver el generador con combustible que ocupan los negocios, los kioscos, al no tener una corriente eléctrica. Lo que hace es, a través del combustible, genera movimiento, y ese movimiento lo colocan en el aparato que vemos ahí, ¿sí? Hacen mover imanes alrededor de ¿qué? De conductores, y a través de estos conductores se genera la corriente eléctrica inducida, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos casos precisos de estos generadores, ¿ya? Las plantas hidroeléctricas. Las plantas hidroeléctricas se aprovecha la caída de agua para hacer girar la turbina que genera corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la parte importante de acá? Esta, la turbina. La turbina consiste en estos imanes girando alrededor de espiras de conductores eléctricos, ¿sí? De espiras de cobre, espiras de fierro, de lo que sea. Mientras más conductor, mejor, porque se aprovecha más la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, consiste en hacer girar imanes, se giran imanes alrededor de espiras conductoras, ¿ya? Así se genera. Entonces tenemos el embalse, la entrada de agua, baja el agua y se hace girar la turbina. ¿Se fijan? Hago girar una turbina y esa turbina hace girar los imanes. Luego, las plantas eólicas, el mismo principio. Adentro va pasando el viento a través de ellas y van haciendo girar el generador. Y el generador es el alternador, ¿sí? ¿Se fijan? Va girando de nuevo estos imanes, y estos imanes girando me generan la corriente eléctrica de las que les estaba hablando. Ya, por último, me voy a despedir con un video que es bastante entretenido y dice cómo es que producimos la electricidad a partir del movimiento, ¿sí? Quédense para ver el video porque está bastante bueno y nos vemos en la otra clase. Vayan diciéndome sus dudas para que queden registradas, ¿ya? Yo en cada clase voy a hacer un resumen de la anterior y yo la mejor manera que tengo de poder sacar las ideas que no quedaron claras, las ideas más problemáticas, es que ustedes me la vayan escribiendo, ¿ya? No tengo por qué enojarme si es que no entendieron nada. Vayan colocándome sus dudas, ¿ya? La mejor manera de hacer esto es que ustedes vayan interactuando, ¿ya? Por favor, se los recomiendo. Entonces, resumo y terminamos. O no, mejor, el resumen viene con el video, ¿ya? Entonces, importantes ideas serían la de las líneas entrantes y salientes, ¿sí? La fuerza, como bien mencionó Paulina Maldonado, en el sur son atracción y en el norte se repelen, ¿sí? Por eso son líneas salientes y entrantes. Luego el campo magnético versus el eléctrico. El electroimán, la inducción electromagnética, que consistía en lo contrario del electroimán. Yo hago girar un campo magnético en presencia de conductores y eso genera corriente eléctrica, ¿sí?
Vimos los generadores, las plantas eléctricas y las eólicas. Y ahora los dejo con el video, chiquillos y chiquillas. A menudo oímos hablar de distintos tipos de energía generadas en las centrales eléctricas: energía eólica, energía hidráulica, energía térmica, energía nuclear. Da la sensación de que hay diferentes sustancias circulando por ahí, cuando esto no es así. Casi todas ellas se obtienen de la misma manera, moviendo una turbina, bien utilizando cosas que la muevan de manera natural, o bien destruyendo cosas para que otras cosas muevan la turbina. Esta contagia el movimiento a un flujo de electrones que llega a nuestras casas, donde podemos usarlo para que nuestras propias cosas se muevan. Este movimiento canalizado es lo que podemos llamar de manera pedante transferencia de energía. Pero aquí hay una cosa que no queda clara. ¿Cómo hemos pasado de tener una turbina girando a tener electricidad? ¿Cómo hemos hecho eso? Amigos, esto es gracias a la ley de Faraday, la tercera de las 4 leyes que explican todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Vamos a por ella, pero antes, unos preliminares. Este es el campo electromagnético. Llena el universo por todas partes, como el aire llena tu casa. Esta es la manera por la que una carga positiva siente que existe una carga negativa, o un imán percibe que hay otro con el mismo polo. El campo es el medio de comunicación entre cargas e imanes. Pero hay más. Es conveniente pensar a veces en el campo electromagnético a través de 2 campos distintos, el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico nos dice cuán fuerte y hacia dónde va a ser empujada una carga que haya por ahí, mientras que el campo magnético nos dice cuán fuerte y hacia dónde va a ser orientado un imán que haya por ahí. Lo que la ley de Faraday nos dice es que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto altera el campo eléctrico, orientando y aumentando las flechas de manera que forman curvas cerradas. Si tiro una carga aquí, se moverá en bucle en esta trayectoria. El sentido de giro también está determinado por la forma de cambiar del campo magnético. Si este aumenta, la carga gira en sentido horario. Si decrece, irá al contrario. Esta perturbación del campo eléctrico existe mientras que el campo magnético cambie. Si en algún momento para, las curvas cerradas desaparecerán. Vamos a la práctica. Imagina que cogemos un imán potente y lo movemos subiéndolo y bajándolo. El campo magnético acompañará al imán en esta oscilación, por lo que ya tenemos uno que cambia. Vamos a fijarnos en una zona en concreto. Mientras el imán asciende, el campo magnético aumenta, y esto amplifica el campo eléctrico. Pero justo cuando el imán está en su altura máxima, se detiene para volver a bajar. Aunque el campo magnético es intenso, no está cambiando, lo que apaga el campo eléctrico. Pero el imán baja, y lo hace cada vez más rápido, reduciendo de la misma manera el campo magnético y volviendo a generar el campo eléctrico, pero en el sentido contrario. Esto ocurre cíclicamente. Si pongo justo aquí un circuito eléctrico, veré que el campo eléctrico empuja los electrones del cable creando una corriente en un sentido, luego en el otro. Volvemos al primero, después al otro. Este es el origen de la corriente alterna, y es así como se convierte el movimiento de agitar un imán en la corriente eléctrica que circula por nuestras casas. Pero no solo se puede provocar sacudiendo un imán. Seguramente lo que se hace con la turbina es empalmarle el circuito para que gire en presencia de un imán que está quieto. Desde la perspectiva del circuito, es el imán el que está girando en torno a ella, y analizando cómo el campo eléctrico generado afecta al circuito, vemos que el efecto es exactamente el mismo. En definitiva, así es como funcionan los generadores eléctricos de todas las centrales del mundo. Por cierto, el hecho de que el campo magnético pueda perturbar al campo eléctrico y, spoiler, viceversa, es lo que se suele llamar inducción electromagnética.